La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es quizás el más reciente instrumento internacional que consagra derechos humanos. Y yo creo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional está en sintonía con los postulados plasmados en dicha convención. Esta convención es un logro jurídico y político muy importante para las personas con discapacidad, en la medida en que tiene un enfoque más amplio, basado en la perspectiva de derechos y sin dejar de lado el tema de la salud, también un derecho constitucional fundamental, lo inscribe en un marco más amplio, como lo anotaba, de protección de los derechos humanos en general de las personas con discapacidad y también en el marco del acceso a servicios públicos para hacer efectivos esos derechos. La Corte Constitucional en su jurisprudencia obviamente no se ha referido a dicha convención, aunque sí ha efectuado pronunciamientos sobre otros tratados internacionales en la materia, especialmente a la Convención Interamericana. A el fallo de la Corte sobre esa materia me referiré posteriormente. Lo que quiero resaltar puntualmente en esta ocasión es que durante 16 años la Corte Constitucional ha venido construyendo una jurisprudencia en la cual no solo ha protegido a las personas con discapacidad, sino que ha ampliado el alcance de algunos derechos e inclusive de la acción de tutela para asegurar que esa protección sea efectiva. Y en segundo lugar, ha creado mecanismos específicamente diseñados para proteger a las personas con discapacidad. Todo esto con el espíritu de dignificar a la persona con discapacidad, exaltar su autonomía y su valor en una sociedad diversa. Empiezo por resaltar que en materia de deberes, la Constitución colombiana, al sentar el principio de Estado social de derecho, ha reconocido que las personas con discapacidad son beneficiarias de unos deberes del Estado que se pueden agrupar en dos grandes categorías: deberes especiales y deberes generales. Los deberes específicos, especiales, son diversos y quisiera destacar los siguientes. En primer lugar, el Estado tiene el deber de remover las normas y prácticas discriminatorias y abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. En segundo lugar, existe el deber específico del Estado de adoptar medidas de diferenciación positiva a favor de las personas con discapacidad. En tercer lugar, el Estado debe, dentro de esas medidas de acción afirmativa, prestar especial atención y protección a quienes se encuentran en una condición física o mental de debilidad manifiesta, es la expresión que usa la Constitución, ahí uso comillas. Igualmente, el Estado tiene el deber específico de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, según las expresiones que usa el artículo 47 de la Constitución, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Y el artículo 54 de la Constitución también señala la obligación específica del Estado de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Y en el ámbito de la educación, el artículo 68 señala, entre otros aspectos, que las personas con discapacidad deben recibir una atención especial en materia educativa, lo cual plantea una serie de cuestiones interesantes a las cuales me referiré posteriormente. Pero además de estos deberes específicos, la Corte Constitucional ha concluido que existen unos deberes generales del Estado frente a las personas con discapacidad, al igual que existen unos deberes generales respecto de cualquier particular en Colombia. Estos deberes generales los podría enumerar, sería muy extensa la enumeración, pero se pueden resumir en una frase, y es que todos, tanto el Estado como los particulares, y especialmente los particulares que tienen un poder en la sociedad, deben respetar los derechos de las personas con discapacidad, los cuales son tan amplios o incluso más amplios que los de cualquier persona. De tal forma que de cada derecho constitucional se deriva un deber
que recae en el Estado y un deber que recae en poderes privados en nuestra sociedad, obviamente también en otros particulares, pero principalmente en poderes privados en nuestra sociedad. Estos deberes generales comprenden, por ejemplo, no solo el deber de no discriminar contra una persona con discapacidad, sino el deber de respetar la dignidad de toda persona con discapacidad. Lo mismo, el deber de proteger el derecho a la salud de una persona con discapacidad, el derecho a garantizar una libertad de expresión y una libertad comunicativa efectiva de las personas con discapacidad. En fin, podemos derivar de todos los derechos constitucionales deberes que recaen sobre el Estado y poderes privados para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esta concepción jurisprudencial es una concepción inspirada en una aproximación que valora las diferencias en una sociedad pluralista, que entiende que la diversidad en todo sentido es una fuente de enriquecimiento de nuestra sociedad y que lejos de constituir una limitación desde el punto de vista jurídico, la condición de discapacidad debe ser valorada, apreciada por el juez constitucional. La Corte protegió al trabajador y afirmó que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad hay invalidez. Eso no significa que no haya una protección especial para la persona con discapacidad. La Corte reiteró este entendimiento en la sentencia T-816-2006, en el caso de una madre que reclamaba para su hijo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y no tenía el hijo aún la calificación de invalidez. Y la Corte entonces recordó que la palabra discapacidad se resume en un gran número de diferentes condiciones funcionales y que la discapacidad puede revestir formas físicas, intelectuales, sensoriales, dolencias de diferente orden, pueden ser transitorias, permanentes, pero que lo fundamental es que el marco jurídico, las reglas existentes que en este caso estaban siendo invocadas para restringir el acceso a la pensión de sobrevivientes, no se constituyeran una barrera, en un obstáculo para proteger el acceso a dicha pensión. De tal forma que la Corte resalta que aún en el derecho hay barreras creadas que hacen o que constituyen esa dimensión del concepto de discapacidad que debe ser superado y removido.